Buenas noches, José Luis. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Y tú? ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias a Dios. Marco, ¿cómo estás, Marcos? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno. Tenemos que, apenas están llegando, vamos a esperar siquiera 2 o 3 minutos más para que lleguen otros compañeros. Listo, profe, listo. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy continuando con el tema del registro de las principales operaciones del sector solidario, parte número 2. O sea, ya vimos la parte número 1 y la parte número 2. Y también nos hemos dado cuenta que en estas exposiciones nos hemos centrado mucho en la parte de las operaciones que se suscitan con la parte del patrimonio de estas entidades. Al respecto, quiero seguir comentándoles o recordándoles que el patrimonio, independientemente de cualquier tipo de empresa, ya sea entidad sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, siempre está compuesto por 3 variables. La variable del aporte o capital social, la variable de lo que es las reservas y la variable de lo que es el superávit o las utilidades o pérdidas que ha tenido esta entidad durante todo el tiempo de su existencia. Entonces, en ese orden de idea, cada vez que usted vea un patrimonio va a encontrar ese tipo de composición en cualquier tipo de entidad, independientemente de que sea con ánimo o sin ánimo de lucro. En ese orden de idea, nosotros en la primera parte del registro de las principales operaciones de este sector, observamos realmente lo que era el manejo de la parte de lo que es el aporte social, cómo aportaban los socios y cómo se les podía devolver a los socios en caso de que realmente no quisieran seguir como socios. O sea, se vieron los movimientos más importantes, lo que es el retiro de los socios y la parte de lo que es aporte de los socios. Hoy vamos a entrar en el tema de lo que son las reservas y los fondos. Entonces, para ello vamos a seguir apoyándonos en las diapositivas que yo le envié previamente en la parte del correo que les mandé para apoyarnos en ella.
Entonces, el tema de hoy, insisto, es el registro contable de las principales operaciones del sector solidario, parte 2. Entonces, vamos a ver una de las variables de ese patrimonio, lo que son las reservas. En las reservas, hay que comentarle a ustedes que hay reservas legales, o sea, reservas que establece la normatividad o las leyes. Existen reservas que las generan los estatutos que aprueba la Asamblea General de Socios, y existen otras reservas que son las que también puede aprobar en una asamblea los socios. O sea, son tres tipos de reservas: las legales, las estatutarias y las que aprueba en la Asamblea General de Socios. También se consideran que son otra clase de reservas. Entonces, las reservas que son en el sector solidario, que son del tipo legal, que son de normatividad, de ley, la primera que encontramos son reservas de protección de aportes. O sea, esta es una reserva encaminada a ¿qué? A proteger los aportes que han hecho los asociados. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de que se tenga un colchón ahí para efecto de que en caso de una situación de que los socios estén retirando alguna cosa, por lo menos no haya deterioro en la parte patrimonial. ¿Por qué? Porque ya hay una reserva que está apoyando precisamente el caso de que una gran mayoría de socios se hayan querido salir de esa entidad. Entonces, fíjense que la reserva de protección de aporte, estas reservas siempre se sacan de los excedentes. O sea, si no hay excedente no se puede sacar reserva, porque las reservas siempre son de los excedentes. Entonces, estas reservas, óigase bien, la ley establece que para la reserva de protección de aporte, siempre de los excedentes hay que sacar un 20% de cada ejercicio en forma de ejercicio indefinidamente. Es decir, que cada vez que la sociedad o esta entidad del sector solidario tiene excedentes, hay que coger un 20% y mandarlo para reserva para protección de los aportes que hayan tenido los asociados, porque esto es ley, esto lo establece la ley. Siempre va a ser, y mínimo, o sea, cuando hablamos mínimo significa que también puede ser superior, pero el mínimo es el 20% de los excedentes para cada ejercicio en forma indefinida. ¿Qué establece o qué normatividad sustenta esta premisa? Es el artículo 55 de la ley 79 de 1988, ¿ya? Establece que las reservas para protección de aporte se utiliza básicamente para compensar pérdidas. ¿Qué significa esto? Ya sé bien, es una forma por lo menos de proteger los aportes. ¿Por qué? Porque si una entidad tiene pérdida, ¿ya? Y hay una reserva, de esa reserva se pueden compensar las pérdidas que tienen en el ejercicio. Un ejemplo, suponga que en el patrimonio te encuentres reserva para protección de aporte de 10 pesos y en el año hayan tenido una pérdida de 2 pesos. Entonces, esa reserva que se tiene puede realmente entrar a suplir las pérdidas que se tienen en ese ejercicio, porque la finalidad, lo que dice el artículo 55 de la ley 7988 es que establece que se utiliza para compensar pérdidas. O sea, una de las filosofías, y de esa manera se protege los aportes de los socios. Compensar las pérdidas, se le establece una reserva para proteger los aportes. O sea que una vez que se compensan las pérdidas y eso se queda ahí para seguir protegiendo los aportes. O sea, no solamente es hasta el monto de la pérdida, sino que se puede suplir las pérdidas y si queda una diferencia, sigue esa reserva para seguir protegiendo los aportes para situaciones eventuales que se presenten en el periodo siguiente. Veamos un ejemplo. Se constituye reserva para protección de aporte de acuerdo con excedente en 9 millones de pesos. O sea, vuelvo e insisto, todas las reservas se sacan de los excedentes en caso que la empresa tenga excedente, porque si la empresa no tiene excedente, si no tiene pérdida, no se pueden hacer reservas, siempre tiene que ser excedente. Entonces, para constituir esa reserva hay que hacer el siguiente asiento. Fíjense que todos siempre vamos a sacar de excedentes y o pérdidas acumuladas, de la 3600, 9 millones de pesos, subcuenta excedente, 3605, 9 millones de pesos. Y se abre la reserva en la 3202, reserva 9 millones de pesos. La 3205, reserva protección de aporte, 9 millones de pesos. ¿Ya? 9 millones de pesos. Entonces, sumas iguales,
¿ya? 9 millones de pesos. De esta forma nosotros estamos constituyendo la reserva para la protección de aporte, pensando en que si al futuro de pronto esta empresa tenga una situación calamitosa como puede ser una pérdida. También se pueden hacer reservas para inversión social, ¿ya? La inversión, o sea, que se diga por parte de los socios que se quiere hacer una reserva, pero es para hacerle una inversión a la misma empresa que beneficia a todos los socios. Por ejemplo, la compra de una sede, la compra de útiles de equipo, etcétera, etcétera, por ejemplo. Entonces, esta reserva para inversión social también debe sacarse de los excedentes un 20%, y es de carácter permanente, o sea que también hay que tener un 20% de los excedentes con destino a la reserva para inversión social. Debe ser aprobado por la Asamblea General de Socios o en su defecto, si los estatutos lo determinan, por el Consejo de la Administración, ¿ya? Porque a veces, como esta es una reserva que es legal, de pronto por protocolo habría que llevarlo a la Asamblea, pero si los estatutos lo dicen taxativamente, de que el Consejo tiene esa facultad, entonces el Consejo lo hace y no tiene la necesidad de llevarla a la Asamblea General de Socios para su aprobación. Y esto está consignado jurídicamente en el artículo 26 del decreto 1482-89, cuando se refiere a la administración pública de cooperativas. O sea que fíjense que esta es una parte inherente a las cooperativas que tienen que ver con la administración pública. Se tiene que hacer reservas para inversión social. Veamos un ejemplo. Se constituye reserva para inversión social por 9 millones de pesos que se sacan de los excedentes. Siempre vamos a ver que cuando hay reserva vamos a sacarlo siempre del excedente acumulado. En este caso, la 3600, excedente y pérdidas acumuladas 9 millones de pesos, subcuenta excedente 9 millones de pesos y se crea la reserva, en este caso la 3200 reserva, pero aquí va a ser para inversión social, la 3210. Fíjense que todos estos códigos y estas cuentas las estamos sacando desde el PUC, del sector solidario, ¿correcto? Entonces, aquí como una reserva de inversión social iría a la 3210. De esta forma también constituimos por mandato legal la reserva en aquellas cooperativas de administración pública. Hay unas reservas, cuando nosotros veamos, creo que en el día de mañana vamos a ver ese tema, que es la distribución del proyecto de excedente, cómo pueden distribuir los excedentes. Vamos a observar que una vez que la entidad saca el estado de resultados y ya bota un excedente neto, ese excedente neto, óigase bien, tiene que distribuirse en dos aspectos. El primer aspecto es una distribución que la ley lo dice, lo establece, ¿ya? Que es la ley 79 de 1988, que crea un 20% para el Fondo de Protección de Aporte, un 20% para el Fondo de Educación y un 10% para el Fondo de Solidaridad. Eso hay que hacerlo taxativamente, porque eso es la ley. Si hay 20 pesos, hay que coger el 50% para distribuirlo en los conceptos y los porcentajes que le di. Y lo que quede, es lo que debe distribuir la asamblea de socios, que son estas reservas de asamblea, es donde pueden decir a través de proposiciones, a través de proyectos, cómo debe distribuirse el remanente que queda después que se hace la distribución de los conceptos que son netamente legales o son de ley. Entonces, fíjense que cuando hablamos de reserva de la asamblea, vamos a hablar de valores apropiados de excedentes aprobados por la asamblea de socios, que son aprobados por la ciudad, no tiene nada que ver con la ley, sino que lo aprueba la asamblea general de socios. Y esa reserva tiene unos fines específicos. Por ejemplo, del remanente que quedó, un socio puede hacer una proposición. Quiero que este remanente se coja el 10% de estos excedentes que quedaron para comprar una sede social, un fin específico. Y si se aprueba, esa reserva es precisamente para comprar esa sede. No se puede utilizar para otra cosa, sino para eso, ¿correcto? Pero suponiendo de que de pronto no se puede cumplir por situaciones de tesorería, situaciones financieras, etcétera, etcétera, se puede cambiar la destinación previa aprobación de la asamblea de socios. Es decir, se dio inicialmente que era para una sede. De pronto no se lograron reunir todos los dineros para comprar esa sede y de pronto lo que se pudo reunir se puede cambiar para utilizarlo en otro fin específico. Por ejemplo,
una biblioteca, lo que quiera la asamblea, lo que decida la asamblea. O sea que se puede cambiar la destinación previa con aprobación de la asamblea de socios. Veamos un ejemplo. La asamblea aprueba reserva para comprar un terreno. Ese terreno va a ser para la construcción de una sede por valor de 50 millones de pesos, equivalente al 7% del excedente del ejercicio. ¿Ya? O sea, a ver qué se hace en la distribución legal del excedente, el remanente de queda. Un socio se presenta y dice, hombre, yo quiero que se tome el 7% de los excedentes, que equivale en este caso a 50 millones de pesos, para que se compre un terreno donde vamos a construir la sede de esta entidad. Entonces, ya una vez aprobado con esta aprobación, la parte financiera y contable debe hacer el registro de la creación de la reserva. Entonces, ¿cómo se crea la reserva? Con el primer registro. Fíjense que saca nuevamente del excedente o pérdida, la 3600, 50 millones de pesos, subcuenta excedente, y se constituye la reserva, la 3200 reserva, 50 millones de pesos, 315 reserva de asamblea, 50 millones de pesos. ¿Correcto? Ya aquí se estableció que esta reserva de asamblea es precisamente para comprar el terreno. ¿Qué sucede entonces? Si ya la parte administrativa y financiera tiene los recursos, inmediatamente ya puede comprar ese terreno. Pero si no lo tiene en forma inmediata, ya como es un mandato de la asamblea, la parte financiera tiene que ir acumulando esos dineros para efecto de ir ahorrando esos 50 millones de pesos, y entonces cuando los tenga, entonces sí hace la inversión, porque ya es un mandato de la Asamblea General de Socios. Entonces cuando se adquiere precisamente ya el dinero para comprar, en este caso el terreno, que autorizó la Asamblea General de Socios con esa reserva, entonces cuando se adquiere se lleva, dependiendo de lo que se esté comprando, en este caso se está comprando un terreno, se lleva la 1705, propiedades, planta y equipo, 50 millones de pesos, su cuenta terreno, o sea la 170502, 50 millones de pesos, y se le paga al vendedor. Se afecta la cuenta 1110, Banco de otras entidades financieras, 50 millones de pesos, subcuenta Banco Comercial. O sea, con este asiento estamos nosotros, ya hace bien, ya cumpliendo el mandato de la Asamblea General de Socios de constituir una reserva para la adquisición de un terreno donde se va a construir una sede. Entonces, fíjense bien, si nosotros si somos analíticos en estos dos asientos, desde el punto de vista del análisis en el libro mayor, que va a aparecer en el patrimonio, la parte de esta reserva, saldo crédito, 50 millones de pesos formando parte de la reserva en el patrimonio de esta entidad, y te va a aparecer en el activo lo que es el terreno en la cuenta de propiedades, planta y equipo. O sea, fíjense que ya se constituyó la reserva, está en el patrimonio y se adquirió el activo, y por eso aparece en la cuenta de activo, para hacer un análisis ya pormenorizado de cómo quedan las cuentas en el libro mayor y observar que ya se cumplió el cometido de lo que aprobó la Asamblea para la adquisición del terreno. Además de las reservas que les hemos anunciado en las diapositivas anteriores, hay otros tipos de reservas. Reservas para protección de cartera. O sea, ¿cuál es el fundamento de hacer una reserva para protección de cartera? Precisamente tener un colchón que le permita en cualquier momento en el patrimonio poder proteger los riesgos que se corren cuando la entidad del sector solidario maneja una cartera. Porque ustedes saben que cuando se le presta a los socios, ya, o de pronto, se le presta a los socios, de pronto puede existir algunos riesgos que no pague, ya. Entonces eso lo establece la ley, ya. Entonces se puede hacer ese tipo de reserva también aprobada por la Asamblea de Socios. Pero la ley establece en la resolución 1507 del 2001 que ese monto de reserva para cartera solamente es hasta el 1% de la cartera. O sea que si la cartera son 100 pesos, ya sería un peso que habría que hacer por reserva de protección de cartera, porque siempre alcanzar el mínimo del 1% de la cartera, como mínimo, el mínimo del 1% de la cartera. También hay reservas para protección del fondo mutual. Esta reserva básicamente se maneja en las asociaciones mutuales.
¿ya? ¿Y para qué sirve esta reserva? Para absorber pérdidas futuras que tenga esa asociación mutual. Y también es un valor apropiado del resultado del Fondo Social Mutual, o sea, de lo que te dé. Si te da excedente en el Fondo Social Mutual, de ahí tú puedes hacer una reserva para poder conjugar pérdidas futuras que tenga ese tipo de organización de asociación mutual. O sea, que puede hacer reserva para protección de fondo mutual. Y hay otras reservas, ¿ya? Que definitivamente las reservas siempre van a ser tomadas de los excedentes que quedan por repartir. Entonces, cualquier reserva que no esté incluida en las anteriores se puede considerar como otra reserva. O sea, son valores tomados de excedente para su beneficio, son las que están incluidas en las demás reservas y deben ser aprobadas por la Asamblea. O sea, cualquier otro tipo de reserva que no tenga una identificación precisa se considera que es otro tipo de reserva y forma parte también del patrimonio, pero tiene que ser aprobado por la Asamblea. Bien. También en esa distribución de remanente de excedente forma parte del patrimonio también lo que son que se pueden crear fondos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Por favor, que lo cierre. Por favor, que lo cierre. También se pueden crear fondos y esos fondos también tienen una destinación específica, ¿ya? Es decir, también en la Asamblea General de Socios, cualquier socio o grupo de socios se puede presentar a decir que de ese remanente que queda se puede crear un fondo con una destinación específica, ¿ya? Un fondo para construir una sede, un fondo para adquirir un vehículo, un fondo para adquirir un televisor, cualquier tipo de destino que establezca la Asamblea se puede hacer también mediante aprobación con la creación de distintos fondos y forman parte del patrimonio. La diferencia es que los fondos tienen una destinación específica y siempre son de carácter patrimonial. ¿Qué significa esto? Que los fondos siempre van a formar parte del patrimonio. Y cuando decimos que forman parte del patrimonio en una entidad sin ánimo de lucro, significa que esos fondos no se van a repartir en ningún momento ni bajo ninguna modalidad, directo o indirectamente, y son en forma permanente ni en cabeza de sociedad. O sea, no son irrepartibles, porque esa es la fundamentación o la filosofía de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, los fondos de destinación específica son valores apropiados de los excedentes. Todo lo que se queda por distribuir se sacan son de los excedentes. Eso guarda liquidez sin distribuirlo. Son fondos líquidos, pero que no se pueden distribuir en cabeza de nadie, sino es para la utilización de ese fin específico. Son de carácter permanente y no pueden rebajarse su saldo. O sea, si ya la Asamblea dijo que por lo menos se va a comprar una sede por 20 millones de pesos, hasta 20 millones de pesos el fondo no se puede bajar, ya no se puede rebajar su saldo, tiene que ser hasta que se constituya los 20 millones de pesos. Dentro de ejemplos de estos fondos de destinación específica podemos encontrar el fondo para amortización de aportes y el fondo de revalorización de aportes. ¿Qué es el fondo de amortización de aportes? Es un fondo, fíjate bien, que permite la readquisición de la participación que está en cabeza de los socios, el capital que está en cabeza de los socios. Y el fondo de revalorización de aportes es un fondo que está de una destinación específica de valorizar los aportes que tienen los socios a un valor real, ¿ya? Un valor de mercado, porque realmente no estén afectados esos aportes por el proceso inflacionario, sino que sea un valor que realmente obedezca a una situación económica real. O sea, se puede hacer revalorizar los aportes. Veamos unos ejemplos. La Asamblea aprueba constituir un fondo de reserva patrimonial para la adquisición de una sede social por 700 millones de pesos. Fíjense, se crea en la Asamblea este fondo y la destinación de este fondo es para adquirir una sede social y se establece enseguida el valor que se va a sacar los excedentes, 700 millones de pesos. Entonces, con esta información y esta aprobación por parte de la Asamblea, la parte financiera y contable debe hacer el registro, la creación de ese fondo. Y lo hacemos con el primer registro. Fíjense que siempre vamos a sacarle la 3600, excedente o pérdidas acumuladas, 700 millones de pesos, subcuenta excedente, 700 millones de pesos. Y creamos el fondo, 3300, fondo de destinación específica, 700 millones de pesos, subcuenta, fíjense, la 320, fondo para infraestructura física, que está en el POC. La cuenta auxiliar sería fondo para infraestructura
infraestructura física, 700 millones de pesos. Y esta 3300, una cuenta de patrimonio que va a estar en la parte de los fondos y las reservas, ¿ya? Forma parte del patrimonio irrepartible. No se puede repartir, ¿ya? Porque forma parte del patrimonio. Una vez que se crea este fondo, ya se bien, ya la parte financiera tiene que, si no tiene la plata, tiene que ahorrar la plata para poder comprar lo que se va a hacer con ese fondo de destinación específica. Suponiendo que ya tiene la plata, entonces compra, en este caso es una sede, ¿ya? 700 millones de pesos, lo lleva a la 1705, propiedades, planta y equipo, 700 millones de pesos, subcuenta de edificaciones, porque precisamente es una sede, ¿ya? 700 millones de pesos, y le paga al vendedor con un cheque. La 1110, banco y otras entidades financieras, 700 millones de pesos, subcuenta bancos comerciales. Sumas iguales. O sea, fíjense, aquí se está ya cumpliendo lo que aprobó la Asamblea General de Socios como fue la adquisición de esa edificación para la sede, ¿ya? Y si hacemos el análisis de las cuentas mayores, entonces ya quedaría en el patrimonio 700 millones de pesos y en el activo 700 millones de pesos. O sea, se creó y se utilizó el fondo de destinación específica para adquisición de las sedes de esa empresa. Veamos otro. Fíjense lo siguiente. La Asamblea aprueba constituir un fondo para amortización de aportes, o sea, readquisición de aportes pagados. O sea, ya son capital que está en cabeza de los socios o aportes que están en cabeza de los socios. Y dice que si su excedente saque 65 millones de pesos para conformar este fondo para amortización de aportes. Y posteriormente autoriza la readquisición de los aportes, ¿ya? Aporte. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se saca del excedente, la 3600, excedente o pérdidas acumuladas, los 65 millones de pesos, subcuenta el excedente, 65 millones de pesos, y se establece un fondo que forma parte del patrimonio, ¿ya? 3300, fondo de destinación específica, 65 millones de pesos. Subcuenta 3305, fondo para amortización de aportes, 65 millones de pesos. Y aquí hay que aclarar una cosa. Una cosa es la aprobación para la constitución del fondo de amortización y otra también es la autorización para la readquisición de los aportes. O sea, tiene que haber dos autorizaciones o dos aprobaciones. Una para la conformación del fondo y otra para autorizar la readquisición de los aportes. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es la constitución del fondo para amortización de aportes. Pero una vez, oígase bien, una vez que ya se van a adquirir los aportes que están en cabeza de los socios, que no se lo olviden en la primera clase, los aportes que están en cabeza de los socios están en el patrimonio en la cuenta 3105, temporalmente restringido. Todo lo que usted encuentra en la 3105 son aportes sociales en cabeza de los socios, están restringidos, ¿correcto? Por eso es que sacamos de ahí, porque como se las vamos a comprar a los socios, entonces esa es una cuenta de naturaleza crédito, entonces la debitamos. La 3105, aportes sociales temporalmente restringidos, 65 millones de pesos. Se encuentra la 3105, aportes ordinarios, 65 millones de pesos. 65 millones de pesos, ¿ya? Y le entregamos el cheque a todos aquellos socios que están vendiendo sus aportes sociales. La 1110, banco y otras entidades financieras, 65 millones de pesos. Subcuenta 111005, bancos comerciales, 65 millones de pesos. Entonces, de esta forma, fíjese bien, hemos hecho el registro de la conformación del fondo y aquí estamos comprándole ya las acciones, los aportes sociales que están en cabeza de los socios. Aquí hay una situación de fondo, fíjese bien. Hay una normatividad que viene de la Supersolidaria, en la cual a determinado tiempo estos aportes sociales que están temporalmente restringidos y que están en cabeza de los socios deben salir del patrimonio y entrar al pasivo, porque realmente esa es una deuda que no debe formar parte del patrimonio. ¿Por qué? Porque eso es de los socios, no de la empresa. Entonces,
cuando ya se saca de aportes sociales y se lleva a la cuenta de pasivo, porque se pasan esos aportes al pasivo, entonces cuando se vaya a hacer este asiento es necesario que el contador observe dónde, en qué cuenta mayor están los aportes que están en cabeza de los socios, si están en el pasivo o están en el patrimonio. Si están en el patrimonio se hace este asiento a 3105 contra banco, pero si están en el pasivo hay que evitar entonces la 2740 contra banco. Pero para eso previamente el contador tiene que buscar en qué parte está en ese instante contabilizado los aportes en cabeza de socio. Porque, vuelvo, insisto, hay un tiempo prudente que la Superintendencia Supersolidaria establece para sacar del patrimonio esos aportes que están en cabeza de los socios y llevarlos al pasivo. Y ya, como se readquirió, oígase bien, esas acciones por parte de la entidad a los socios que los tenían en su poder, entonces eso va a formar parte del capital no reducible o el aporte social no reducible de la entidad. O sea, ya forman parte, son del patrimonio, del aporte social de la entidad. Por ello es que entonces hay que hacer el asiento ese. Se debita la 3300 fondo de destinación específica por los 65 millones de pesos que se adquirieron, las acciones, se cuenta 3305 fondo de amortización de aporte y se lleva entonces a la 3110 aporte social mínimo no reducible. Ya este es una cuenta propia de lo que es el patrimonio de los aportes sociales. Ya este es una cuenta que no puede reducirse nunca, ni puede distribuirse, ni puede cambiarse, ni si se extingue la empresa, ni si la empresa acaba, siempre va a quedar esos aportes sociales porque ese es uno de los fundamentos de la entidad de sistema de lucro, que sus aportes sociales no pueden distribuirse ni reducirse. La subcuenta aquí es la 311010 aportes amortizados, o sea que ya esto forma parte entonces del patrimonio ya intrínseco o propio de la entidad, ¿ya? Entonces fíjense que aquí siempre, oígase bien, después que se utiliza el fondo, siempre que se va a hacer este fondo con fin específico de readquisición de acciones, hay que pensar en tres asientos: cuando se constituye el fondo, cuando se utiliza el fondo o se adquieren las acciones o la participación de los aportes sociales, y cuando ya hay que cancelar ese fondo para llevarlo al patrimonio propio de la entidad en aportes sociales mínimos no reducibles. Siempre habría que hacer tres asientos. Veamos otro ejemplo. La Asamblea aprueba constituir un fondo de revalorización de aportes, ya lo que estaba diciendo en la clase anterior. O sea, que se capitalizan una parte de esos excedentes para que tenga un mayor valor los aportes iniciales que tiene la entidad, esa empresa, con el fin de llevarlo a un valor real, a un valor presente. Entonces, el ejercicio dice: la Asamblea aprueba constituir un fondo para revalorización de aportes de sus excedentes y autoriza la capitalización en cabeza de los asociados. O sea, que cada socio se le va a dar una parte para que revalorice sus aportes en lo máximo que permita la ley, o sea, en lo que permita la ley, por valor de 55 millones de pesos. Al respecto, antes de hacer los asientos, hay que hacer el siguiente análisis. La revalorización máxima que se puede hacer para los aportes sociales es con el índice de precio al consumidor del año anterior. O sea, que si el índice de precio al consumidor del año anterior es del 4%, hasta ese máximo se puede revalorizar los aportes en cabeza de los socios. No se puede llamar, porque eso es lo que dice la ley, hasta el IPC del año inmediatamente anterior. Y se carga contra el fondo de revalorización, establece el numeral 1 del artículo 54 de la ley 79 del 88. Si queda saldo, servirá para futuras revalorizaciones. De pronto, lo que realmente se está, el total de la revalorización aquí, de pronto es superior a lo que se le da a cada socio. Entonces, si queda alguna cosa, ahí se queda eso en ese fondo para futura revalorización. Una vez que se tenga ya la conceptualización clara de la ley, cómo se debe hacer la revalorización, entonces procedemos a hacer los asientos. Se saca del excedente. Fíjense que siempre lo estamos sacando los excedentes. 3600 excedente o pérdidas acumuladas, 55 millones de pesos. Subcuenta 3605 excedente, 55 millones de pesos. Y se crea el fondo. La 3300, fondo de destinación específica.
pero aquí ya su cuenta cambia. Fondo para revalorización de aporte. Para revalorización de aporte, la 3310 que sacamos del CUP, 55 millones de pesos. Sumas iguales 55 y 55. Ya cuando se hace la valorización, entonces sí, óigase bien, la valorización inicialmente, óigase bien, se saca del fondo de destinación específica, de esta que constituimos acá. Fíjense que acá está en el lado crédito, acá la debitamos. 3300, fondo de destinación específica, 55 millones de pesos. 3310, fondo para revalorización de aporte, 55 millones de pesos. Y esa valorización se lo llevamos al capital que está en cabeza de los socios, a la 3105, aportes sociales temporalmente restringidos. Temporalmente restringidos, 55 millones de pesos. Aportes ordinarios. Ya estamos revalorizando el aporte que está en cabeza de los socios, ¿ya? Que son las que se pueden realmente después de adquirir 55 millones de pesos. Otro fondo importante que hay que analizar es un fondo especial, se llama fondo especial. Y esto tiene una característica muy especial, valga la redundancia, porque este fondo especial se crea al cerrar el ejercicio contable. Ustedes deben saber, y yo sé que lo saben, que cada vez que vamos a generar el estado de resultados, es necesario que previamente se cierren las cuentas temporales para efecto de observar si esto en este caso va a dar excedente o va a dar pérdida. En la empresa con ánimo de lucro, si va a dar utilidad o va a dar pérdida. Pero como estamos frente a entidades sin ánimo de lucro, entonces se habla de excedente o pérdida. Entonces hay que cerrar las cuentas temporales. Por eso las cuentas temporales que cerramos, hombre, las cuentas de ingresos, la cuenta de gastos y la cuenta de costos. Entonces la diferencia te va a generar a ti si hay excedente o hay pérdida. Ya supongamos para efecto del ejemplo. Entonces se hace al cierre del ejercicio contable. Y ese fondo, fíjese bien, aunque es legal, porque así lo establece la ley, debe presentarse a la asamblea para aprobarlo, ya aunque sea en forma protocolaria, ¿ya? Porque a la asamblea se le lleva ya son los estados financieros definitivos. ¿Bien? Pero de pronto se puede llevar esos estados financieros que lo apruebe y aprobar el fondo especial que lo aprueba la asamblea. Y después que lo apruebe la asamblea, entonces se puede proceder a realizar el registro contable de ese fondo especial. Entonces supongamos que una entidad del sector solidario presenta este estado de resultados. Ingresos ordinarios, 47.500.000. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios? Hombre, los ingresos de las actividades que están directamente relacionadas con los socios. Todos los ingresos que se generan por la parte de actividades directamente relacionadas con los socios. Ingresos ordinarios con terceros. Son aquellos ingresos que generó ese estado, pero que no son con los socios, son con terceros. 12.300.000. Y hay otros ingresos extraordinarios que están relacionados también con los socios, pero que no son no están directamente con las actividades principales. Entonces, son ingresos extraordinarios, 6.200.000. La suma de los tres ingresos nos da el total de ingresos, 66 millones de pesos. A esos 66 millones de pesos le estamos restando los costos y gastos del ejercicio, son 38 millones de pesos. Y nos quedan entonces unos excedentes brutos, o sea, 66 millones de pesos de ingresos, menos costo y gasto de 38, nos quedan unos excedentes brutos de 28 millones de pesos. Y a estos 28 millones de pesos le restamos lo que va a ser el fondo social, que son los 12.300.000. Fíjense que los 12.300.000 que creamos como fondo especial son los ingresos que se generan por ingreso ordinario con terceros. 12.300.000, 12.300.000. Entonces queda un excedente neto por distribuir de 15.700.000. Es decir, el fondo especial siempre se va a estar constituido por los ingresos que se generan con actividades con terceros. Eso lo dice la ley. O sea, por eso es que aquí en estos resultados se toman esos ingresos de ordinario de terceros, se toman para crear el fondo especial, ¿ya? Y está entonces el neto a distribuir. Entonces, una vez que ya se tiene esta información de este estado de resultados, se han hecho los asientos de cierre, se lleva a la asamblea para que apruebe la constitución del fondo. Y se constituye el fondo, y entonces cuando se aprueba ese fondo, entonces hay que hacer el siguiente registro para la constitución del fondo. Lo sacamos excedente, la 3600, excedente y pérdidas acumuladas, 12.300.000,
Subcuenta excedente, 12.300.000. Y se crea este fondo, la 3300, Fondo de Destinación Específica, 12.300.000, subcuenta Fondo Especial, que es la 3325, sacado del PUC, 12.300, sumas iguales a 12.300. Con esta asiento, entonces nosotros estamos constituyendo el fondo especial de esta entidad. Hay otros fondos sociales capitalizados, ¿ya? Estos fondos sociales capitalizados, como usted me lo indica, son fondos sociales que se capitalizan en el sentido que terminan en el patrimonio. Terminan en el patrimonio. Pero tienen una característica muy especial. Inicialmente estos fondos se derivan de aportes voluntarios que hacen los socios para un fin específico. O sea, independiente de esos aportes que por estatuto se establece, también en la Asamblea General de Socios, cualquier persona que sea socio puede parar y decir, hombre, queremos construir un fondo para hacer esto, ¿ya? Y entonces vamos a hacerlo con un aporte de cada uno de los socios. Esa prueba, cada uno de los socios es un aporte voluntario, no es legal ni estatutario, sino voluntario. El que quiera aportar, o si es obligatorio en la concepción de esa aprobación, bueno, es obligatorio, pero en el fondo es voluntario, porque no es exigente desde el punto de vista legal. Entonces, estos fondos forman parte de recursos de fondos sociales que sirven para qué? Para la adquisición de activos que faciliten la prestación de servicios. Ejemplo, supónganse de que ustedes están frente a una entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de salud y el socio cada vez que llega a esa sede encuentra que no hay donde sentarse, que no hay un televisor, que no hay un aire acondicionado, que no hay un baño especial, o sea, que no hay una atención acorde a las necesidades que tienen los socios. Entonces, en una asamblea se dice, hombre, yo quiero realmente crear un fondo para comprarle los aire acondicionados para tal. Por eso queremos que cada los socios aporte, y ya hemos averiguado cuánto vale, aporte la suma de tanto. ¿Ya? Entonces, es un aporte voluntario. O sea, que esos fondos sociales que se capitalizan posteriormente, su función es adquisición de activos que faciliten la prestación de los servicios que tiene esa entidad del sector solidario. Este fondo se encuentra registrado en el pasivo. ¿Por qué? Porque esa es plata de los socios. Inicialmente no es parte del patrimonio, es parte de los socios. En la medida que los socios van dando esa platica, se va utilizando en una cuenta de pasivo. ¿Ya? Porque si de pronto un socio quiere que se lo va a su plata por cualquier razón, o de pronto se establece en la aprobación, hay que devolvérselo en una cuenta de pasivo. Eso no forma inicialmente parte del patrimonio. Entonces, por eso es que este fondo se encuentra registrado en el pasivo, porque son de los asociados. Y después que ya los socios adquieren el activo, entonces ahí sí se capitaliza ese fondo. Se capitaliza llevándolo al patrimonio. ¿Por qué? Porque se considera que entonces que es una donación que hacen los socios a esa entidad. ¿Ya? Entonces, con una donación, entonces ya sí sale allá del pasivo y forma parte del patrimonio. O sea, esta es la fundamentación de estos fondos sociales capitalizados, que nacen inicialmente como aportes voluntarios, se contabilizan en el pasivo, y ya cuando se adquieren los activos, entonces sí van al patrimonio, porque se considera que es una donación que hacen los asociados. Veamos un ejemplo. La entidad utiliza del Fondo de Educación para adquirir un televisor que se utilizará en la capacitación de los asociados por 3.500.000. Entonces, cuando se adquiere, se lleva a la respectiva cuenta, en este caso un activo, propiedades, planta y equipo, su cuenta 170560 viene de fondo social, bien, de fondo social, que significa que eso lo está donando un fondo social, viene de fondo social, 3.500.000, 3.500.000, y se le paga al vendedor, la 1110, Banco de 3 entidades financieras, 3.500.000, su cuenta de bancos comerciales, sumas iguales, 3.500.000. Como se está utilizando el fondo social, ¿ya? En este caso mutual, ¿ya? Y que es de educación, entonces se saca, porque los aportes voluntarios que están haciendo los socios están en una cuenta de pasivo, porque cada vez que ellos están aportando, le están descontando la nómina o lo pagan directamente, se va llevando una cuenta de pasivo. O sea, tenemos que buscar la cuenta de pasivo en la cual están esos aportes voluntarios. En este caso está en la 2600, Fondo Social y Mutual, 3.500.000, su cuenta Fondo Social de Educación, porque es educación, ¿ya? Educación, 2605, Fondo Social de Educación. Y se lleva entonces a una cuenta de patrimonio, ¿ya?
La 3300, fondo de destinación específica, 3.500.000. Cuenta 3330, fondos sociales capitalizados. O sea, se está capitalizándose. Ya el socio está donando, oígase bien, ese televisor a la entidad. Ese televisor no se puede ni repartir ni entregarse a ningún socio porque ya forma parte del patrimonio de la sociedad en un fondo de destinación específica, porque se capitalizó y se entiende que es una donación que hizo el socio. Veamos otro ejemplo. El fondo de empleados utiliza recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial, ¿ya?, pasivo por 25 millones de pesos para adquirir un CDT en el Banco Occidente a 180 días y interesa recibir el 8% anual. También, esto es, siempre cuando hay fondos de empleados, es requisito o es ley que se va a hacer un fondo de desarrollo empresarial. Ese fondo de desarrollo empresarial puede servir también para la misma entidad o también para prestarle a algún socio que tenga un emprendimiento, ¿ya? Entonces, este es el caso de un fondo de empleados que se dice, bueno, vamos a utilizar de nuestros excedentes 25 millones de pesos para crear este fondo de desarrollo empresarial y vamos a invertirlo en un CDT para que nos dé un mayor rendimiento. Entonces, ya como se constituyó, fíjese bien, y este es inicialmente un aporte voluntario, ¿correcto? Debe estar en una cuenta de pasivo. Entonces, cuando se hace la inversión, se lleva a la 1208, inversiones para mantener hasta el vencimiento. ¿Por qué hasta mantener el vencimiento? Hombre, porque a los 180 días que pueden esta entidad ir a resarcir o a cobrar ese CDT. Entonces, por eso se lleva a la cuenta 1208, inversiones para mantener hasta el vencimiento, 25 millones de pesos. Su cuenta 120811. Aquí realmente tuve que abreviar porque esta cuenta es muy larga. Títulos emitidos, aval, aceptaciones de entidades vigiladas por la superfinanciera, 25 millones de pesos. Y se gira el cheque al vendedor, ¿ya?, donde se hace la inversión, ¿ya? Banco y otras entidades financieras, 25 millones de pesos, 50 bancos comerciales. Con esto realmente lo que estamos es haciendo la inversión del Fondo de Desarrollo Empresarial, ¿correcto? Como ya se constituyó ese Fondo de Desarrollo Empresarial que está en la cuenta de pasivo, está en esta cuenta, 9602, o sea, cada vez que se aprobó este Fondo de Desarrollo Empresarial, los socios fueron consignando su platica ahí, y esto está apareciendo en una cuenta de pasivo. Entonces, vamos a utilizar esa cuenta de pasivo, entonces la debitamos, la 2600, fondos sociales y mutuales, 25 millones de pesos, 502652, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, 25 millones de pesos. Y acreditamos la cuenta de patrimonio, o sea, se capitaliza. También hay que tratarlo como donación. La 3300, Fondo de Destinación Específica, 25 millones de pesos, 3330, Fondos Sociales Capitalizados, 25 millones de pesos. O sea, ya este CDT, esta inversión forma parte del patrimonio de la entidad. Si hacemos el análisis de las cuentas mayores, aparece en el activo la 1208, inversiones para mantener hasta el vencimiento, 25 millones de pesos, y aparece en el patrimonio la parte de lo que son los fondos de destinación específica como parte de la reserva y fondos que son capitalizados, que forman parte del patrimonio, 25 millones de pesos. En los fondos, oígase bien, de empleados, en los fondos de empleados, es requisito, es ley, que se cree el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario que se llama FODE, Fondo de Desarrollo Solidario. También el fundamento de constituir en estos fondos de empleados, este Fondo Empresarial de Desarrollo, es para el emprendimiento no solamente del socio, sino de la misma entidad. Entonces, hay una característica de este fondo. O sea, es obligatorio para todos los fondos de empleados. Cada vez que haya un fondo de empleados, hay que crear este Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, ¿ya?, que sirve para la creación de empresas o actividades productivas, no solamente de la entidad, sino de los mismos socios. Y hay que analizar este fondo cuando es de naturaleza pasiva o patrimonial. Lo que le he venido diciendo, nace inicialmente como naturaleza pasiva. ¿Por qué? Porque es un aporte voluntario que hacen los socios, que se convierte en pasivo porque es deuda que tiene la empresa o esa entidad con los socios, y cuando realmente ya se empieza a utilizar, se va capitalizando y por eso va entonces a presentarse como patrimonio. Esto está sustentado en la normativa en el artículo 3 de la ley 1391 del 2010,
¿ya? Y entonces está diciendo que la constitución y mantenimiento, que es indefinidamente, debe ser el 10% de los excedentes anuales. En caso de que sea directamente constituido por la entidad, porque si es constituido por los socios, tiene que ir inicialmente en la parte pasiva hasta que realmente se esté desarrollando ese fondo y se pueda capitalizar. Veamos un ejemplo. La Asamblea de Socios aprueba la constitución de un Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, el 10% de excedente a 29 millones de pesos, y autoriza invertir de estos 29 millones de pesos 6 millones en bonos hipotecarios. Aquí también tienen que estar las dos autorizaciones: la constitución del fondo y la autorización para invertir de ese fondo. Entonces, cuando se constituye este fondo empresarial, o el FODE, se hace el siguiente asiento: la 3600, excedente o pérdidas acumuladas 29 millones de pesos, subcuenta excedente 3605, y se acredita el fondo, la cotización del fondo, que es la 3340, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, el FODE, 29 millones de pesos, subcuenta 3325, Fondo Especial, 29 pesos. Con este asiento constituimos, por mandato de la Asamblea, el Fondo de Desarrollo Empresarial en el Fondo de Empleados, ¿ya? Una vez que ya se va a invertir parte de ese fondo, entonces hay que debitar la cuenta que amerita el análisis de esa operación. Entonces, en este caso se está comprando, son bonos hipotecarios por 6 millones de pesos. Entonces se lleva la 1208, inversiones para mantener hasta el vencimiento, 6 millones de pesos, subcuenta la 1208, bonos hipotecarios, porque son bonos hipotecarios, esto aparece en el PUC, 6 millones de pesos. Y se gira el cheque a la entidad donde está haciendo la inversión. 1110, Banco de otras entidades financieras, 6 millones de pesos. Subcuenta 111005, bancos comerciales, 6 millones de pesos. Sumas iguales, 6 millones de pesos. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjense que hemos visto hasta el momento lo que son la parte de la reserva y parte de los fondos, ¿ya? Que unos tienen inicialmente sentido patrimonial desde el punto de vista financiero, o que pueden sentir un sentido pasivo, en caso que sean aportes en forma voluntaria, que con el tiempo se van a constituir también en aportes en parte del patrimonio. Hay una parte fundamental en las entidades del sector solidario, específicamente donde más se observa esta situación. O sea, en mi concepto incumbe a todas, pero donde más se manifiesta son en las entidades del sector solidario, que son cooperativas financieras. No se olviden que las cooperativas financieras hacen lo mismo que hacen los bancos: captan y colocan recursos. Entonces, en la captación y colocación de recursos van a generar una cartera, y esa cartera, por ser una entidad del sector financiero, está sometida a la vigilancia y control de la superintendencia financiera. O sea, la misma normatividad que se aplica a los bancos hay que aplicarla a estas entidades cooperativas financieras que hacen lo mismo de los bancos. Entonces, para ello es necesario que nos apoyemos en normatividad de esa misma superintendencia financiera. Y lo primero que hace la superintendencia financiera en esa cartera es evaluar los riesgos de crediticios. ¿Qué son los riesgos crediticios? Evaluar el riesgo del no pago por parte de los clientes que han utilizado los productos que generaron esas cuentas por cobrar por esa cartera. ¿Está? Una cosa es un cliente que te pague, tenga que pagar 30 días y de pronto te paga 60. Entonces ya empieza la entidad a medir el riesgo. O sea, porque en la medida en que se va ampliando ese plazo de cumplimiento, de pronto se va perdiendo la credibilidad y la confianza de que se puede recuperar esa plata. Entonces eso hay que evaluarlo, la evaluación de riesgos crediticios. Esa evaluación de riesgos crediticios, fíjense la fecha que está aquí, se denomina calificación del riesgo. Y eso se hace a través de una plataforma que se llama Sistema de Administración de Riesgo Crediticio. Aquí es riesgo crediticio, se llama SAP. Esto tiene que ser así, con una tecnología, una plataforma, porque imagínense ustedes un banco, una cooperativa que tenga una cantidad de crédito y clientes, no se puede hacer manualmente, y eso tiene que ser en la medida que se está venciendo a cada uno en forma individual la cartera. Todos los días hay que estar haciendo esta evaluación, ¿ya? Porque a uno se le vence un día distinto, no se le vence en el mismo día. Entonces, este sistema de administración de riesgo crediticio, SAR, tiene establecida una calificación. La califica la cartera como A,
y se denomina normal cuando esa cartera está entre 0 y 30 días. Siempre que se encuentre una cartera calificada A, se considera que es normal porque está entre 0 y 30 días. Se considera que la calificación es B y se denomina aceptable cuando la cartera está entre 31 y 90 días. C se denomina apreciable cuando está en C y el tiempo está en 91 y 180 días. Es D cuando el riesgo es significativo y, oígase bien, el plazo está entre 181 y 360 días, o sea, que una morosidad de 181 hasta 360 días. Y es E cuando ya se considera incobrable, es lo máximo. Ya se empieza a pensar que es incobrable y es cuando pasa de mayor a 360 días. Entonces, esta evaluación es fundamental que diariamente estas instituciones, en este caso las cooperativas financieras, lo está haciendo a través de esta plataforma, porque entre otras cosas, esta parte de la cartera forma parte y esta evaluación para lo que es la obtención del encaje bancario. No se olviden que el encaje bancario es un porcentaje que establece la ley en el cual de las captaciones ese porcentaje no se puede realmente nuevamente prestar, sino que se tiene que estar quieto ahí para responderle sobre sus futuras eventualidades o riesgos que corran los clientes con las inversiones que están haciendo. Entonces, siempre hay que calificar, hay que hacer la evaluación de riesgo crediticio cuando estamos frente al tema de la cartera. También otro aspecto que tenemos que analizar con la cartera es la clasificación. ¿Cómo clasifica esas entidades del sector financiero esa cartera? Entonces aquí tenemos una clasificación. Yo creo que lo vimos allá en el portafolio bancario. Los créditos se pueden utilizar para vivienda, para consumo, comerciales, microcréditos, empleados o convenios. Básicamente, ¿ya? Estos son los ítems o las líneas de créditos que hace origina la cartera en estas instituciones financieras. Otro aspecto es la mora, o sea, el hecho que genere mora, o sea, que usted realmente no haya pagado a tiempo, también es importante que se analice porque también ellos van a cobrar también unos intereses por la morosidad en la falta de cumplimiento del pago en el tiempo determinado. El deterioro, que no es más que la parte de lo que se calculaba anteriormente como la provisión de cartera. O sea, también calcular ya en forma cuantitativa cuál es el riesgo que se tiene por no cobrar a tiempo esa cartera porque se va deteriorando. Si no se cobra realmente en el tiempo presente y se recauda en un tiempo posterior, ese valor se va deteriorando. Entonces, por eso hay que hacer la cartera y hay una metodología y una normatividad, no solamente por parte de la DIAN, sino de la ANDI, de cómo se calcula el deterioro de cartera. Las garantías, también otro aspecto que hay que analizar en la parte de la cartera, o sea, qué respaldo tienen estas líneas de crédito para este endeudamiento por parte de los clientes. La garantía de la vivienda, sabemos que la garantía va a ser una hipoteca, el consumo puede ser a través de libranza o a través de un fiador y así sucesivamente. También las líneas de crédito, si son líneas de crédito para el sector público, para el sector privado, si son intermediarios financieros, etcétera, etcétera. Y la forma de pago que regularmente se establece, normalmente puede ser, normalmente es mensual, pero puede haber unas operaciones de cartera, de pronto donde se puede, por lo menos un leasing, se puede ser de pronto cada 2 meses, cada 3 meses, y así sucesivamente, pero siempre es importante analizar la forma de pago. O sea, estos aspectos son fundamentales que se tengan en cuenta frente al análisis de la cartera que maneja el sector solidario, pero básicamente en las entidades que se funcionan como cooperativas financieras. Veamos un ejemplo. Una entidad del sector solidario otorga un crédito de consumo, fíjense, con libranza. O sea, aquí hay un respaldo. A un asociado por 7 millones de pesos. Lo va a pagar en 12 meses y va a pagar un interés del 12% anual. Entonces, aquí el asiento es generar el asiento del servicio que se le está prestando a ese socio, ¿ya? Entonces, como es un préstamo, se lleva una cuenta por cobrar a la 1411, crédito de consumo, garantía admisible con libranza. Con libranza. En el PUB vas a encontrar con o sin libranza. Pero como este es con libranza, entonces será crédito de consumo, un crédito de consumo, garantía admisible, o sea, admitieron la garantía y a través del sistema de libranza, 7 millones de pesos. Se lleva entonces la 141105 a riesgo A, categoría de riesgo normal. ¿Por qué? Porque está entre 0 y 30 días, por eso se lleva a riesgo normal.
7 millones de pesos. Y se le gira el cheque al socio, ¿ya? Banco comercial de 7 millones de pesos, ¿correcto? Supóngase, por ejemplo, vamos aquí a empezar, que de pronto este cliente que tiene que pagar mensualmente, ya a los 31 días, ya no paga. Entonces, el banco tiene que hacer un ajuste. Tiene que sacar, acreditar la 1411, crédito de consumo, garantía admisible, su cuenta categoría de normal la acredita y debida entonces crédito de consumo, garantía admisible, categoría B, porque ya pasa de 31 días en adelante, entonces ya pasa a la categoría B. Entonces, esto lo tiene que hacer la plataforma, esa que tiene la SEP para efectos de estar evaluando permanentemente esto. Supongamos también que vamos a hacer el asiento de la primera cuota. Supónganse que dentro de los documentos que se firman se establece que este cliente va a pagar 654,000 pesos mensuales por este crédito, ¿ya? Son tablas. Entonces, la entidad recibe la plata. Hay que debitar caja, 1105 caja, su cuenta caja general, 654. Y primero que se calculan los intereses. ¿Cuántos son de estos 654,000 pesos? ¿Cuánto está pagando de intereses? ¿Cómo calculamos los intereses? Ponemos aquí los 7 millones de pesos, lo multiplicamos por 30 días, porque es un mes, ¿ya? Por punto 12 y lo dividimos entre 360. Eso debe dar un interés de 70,000 pesos. Como es un interés, entonces eso se lleva a una cuenta de ingresos, la 4150 ingresos de carteras de crédito, su cuenta 4150 de intereses de crédito de consumo, 70,000 pesos. Y la diferencia es lo que va a amortizar a capital. Acreditamos la misma cuenta esta que está acá, la 1411, crédito de consumo, garantía admisible con libranza, 584, su cuenta categoría riesgo normal, 584. Somos iguales, 654, 654. O sea, lo importante cuando estén pagando las cuotas es primero sacar el interés, porque la diferencia, si no hay otra deducción, porque aquí de pronto en un pago puede haber, como lo hemos visto en la parte bancaria, puede de pronto una cuota de un riesgo, de incendio, no sé, de protección, alguna cosa. Pero hay otra cosa que haya que pagar ahí, solamente hay que sacar los intereses y el capital que se rebaja de la cartera esa. Entonces, muchachos, esta es la parte que yo quería darle en el día de hoy con el fin de que ustedes tuvieran ya una visión global de qué son las principales operaciones que se hacen en este sector. Hablar de una operación de gasto, eso es normal como en cualquier operación. Solamente tienen el POC y conseguir la cuenta que específicamente se amolda el gasto. Si es un costo, también ahí están las cuentas de costo, ¿ya? Si es un pago de una deuda, ¿a dónde se afecta una cuenta de pasivo? Si es, por ejemplo, una inversión, se afecta una cuenta de inversión. Si se compra un activo, o sea, sucesivamente. O sea, se vuelven una cantidad de operaciones que se consideran normales, pero hay que utilizar la cuenta específica que está en el PUC del sector solidario. Lo que más implica un poco de análisis son estas que yo les estoy mostrando en la parte de lo que es la parte patrimonial y la parte de cartera, porque considero que realmente se salen un poquito del manejo normal de cualquier tipo de empresa que no tenga este carácter de ser solidario y no tenga enmarcado en una normatividad específica, ¿ya? Entonces estoy presto a escuchar cualquier tipo de inquietud. Por favor, cualquier tipo de inquietud, con mucho gusto atenderé. Yo tengo una pregunta. ¿Con quién hablo? Con Marco. Ah, dime, Marco. Profe, es una pregunta, o sea, fuera de registro, es más bien una pregunta acerca de las reservas y los fondos. Ajá. Y le voy a plantear la pregunta con un ejemplo. En caso de, por ejemplo, No te escucho. gerente, No le te voy a escucho. plantear la pregunta con un ejemplo. Ajá, dime. En caso de que hay un gerente financiero y de pronto ve que hay muchos recursos destinados para fondos y reservas, o sea, está en la capacidad de que esos fondos de pronto administrarlos. Usted habló de un fondo en específico en el que se podía hacer, que era desarrollo empresarial, que esos fondos se podían utilizar para inversiones, pero para el resto de los fondos
y de reserva, se pueden utilizar esos recursos para inversión, como para manera de gestionar bien el capital. No, fíjate lo siguiente, todo lo que realmente debe hacer la parte financiera y contable tiene que obedecer a un respaldo de autorización de la asamblea y a una destinación específica. No te puedes salir de ahí. No te puedes salir si te está diciendo que es para readquisición de aportes sociales, tiene que ser para readquisición de aportes sociales. Si está creado ese fondo, hay que irse el acto de constitución del fondo para saber en qué se va a utilizar. No puede utilizarlo en cosas distintas al destino que se estableció en la Asamblea General de Socios, ya sea para la reserva o sea para el fondo. Porque no puedes salirte de ahí. Y por eso es que siempre se somete, oígase bien, y se hace siempre cuando se hace la Asamblea General de Socios. Es la autoridad máxima. Eso no es del resorte del financiero ni del contador. El contador y el financiero tienen que obedecer a los actos que establece y aprueba el gobierno corporativo, en este caso la Asamblea General de Socios. ¿Ya? Entonces no puede salirte de ahí. Si se crea por lo menos para comprar una sede, tiene que ser para comprar sede. Si es para invertirlo, pero previamente tiene que ese es el soporte que tiene el contador, el financiero, para hacer los registros contables y los asientos pertinentes. ¿Ya? ¿Me entendiste, Marco? Sí, señor. ¿Qué otra inquietud hay? Profe, yo tengo una duda. Jesús, dime. Respecto a los primeros ejercicios que hicimos, primero creo que fue de la reserva para la constitución de la compra de un bien común. En ese ejemplo, respecto a los asientos, tengo una duda en el sentido que se pasa de los excedentes acumulados a la creación de la reserva. Es el primer asiento que usted pone y luego el de la compra del bien, del terreno, de la sede, que fue una transacción de salida de dinero del banco y debitando la cuenta de propiedad de planta y equipo. Mi pregunta es la siguiente. ¿No hay un asiento para que deje en cero la reserva creada? No, es que la reserva, si es por el mismo monto, oye bien, si tú creas una reserva, un fondo, por un monto determinado, dependiendo de esa reserva o ese fondo, tú lo puedes utilizar totalmente o de pronto parcialmente. ¿Ya? Entonces, si lo utilizas totalmente, debe quedar en cero. Correcto. Pero cuando quede en cero, entonces ya ese fondo de destinación específica forma parte del patrimonio. ¿De acuerdo? Pero si se lo utiliza en forma no total, te va a quedar un saldo hasta que tú termines de utilizar ese fondo. Porque tú ahí, cuando la asamblea lo aprueba por un monto determinado. Si te aprueba por 10 y tú estás utilizando 5, te van a quedar 5 y tienes que seguir utilizando los 5 para ese fin específico. ¿Ya? Eso está claro en esa parte. ¿Ya? ¿Qué otra inquietud hay? Por favor, ¿qué otra inquietud hay? Muchachos, yo voy a compartirle a ustedes, voy a compartir aquí, y me avisan si lo ven. ¿Están viéndolo? Por favor, ¿lo están viendo? Sí, profe. Bueno, esta es la ley 79 de 1988. Mañana nosotros vamos a ver lo que es el proyecto de distribución de excedente. Ahí vamos a ver más claro la parte cómo se distribuye. Es decir, para que ustedes se vayan imaginando, cuando se cierra el estado de resultados por los estados financieros, esos estados financieros se llevan a la asamblea para que la asamblea los apruebe. Una vez que los apruebe, en el caso concreto del estado de resultados, hay que dar una utilidad, un excedente. Ese excedente, la administración o la parte contable y financiera tiene que presentarle un proyecto de distribución de esos excedentes a la asamblea para que lo apruebe. Esa distribución se divide en dos partes. Una distribución que es legal, que es un 50% legal, y el otro 50% lo tiene que distribuir la asamblea de acuerdo a unos criterios que establece esta ley 79 de 1988. Entonces, fíjate, esta ley en el artículo 54 dice lo siguiente: si del ejercicio resultara en excedente, estos se aplicarán de la siguiente forma. O sea, hay un excedente.
un 20% como mínimo, o sea, que puede aumentar como mínimo, para crear y mantener una reserva de protección de aporte social. Es decir, que el excedente hay que enseguida coger un 20% y decir, esto es una reserva para protección de aporte social. Otro 20% como mínimo para un fondo de educación. También la ley dice, tienes que coger otro 20% para fondo de educación. Y un 10% como mínimo para un fondo de solidaridad. O sea que hay un 50% que hay que coger del excedente, ¿correcto? Y queda otro 50%. El remanente podrá aplicarse en todo o en parte. ¿Qué significa? Que puede utilizarse el 50% o menos el 50%. Pues en todo o en parte. Porque si ya repartiste aquí el 50, queda otro 50. Entonces el 50 puede ser en todo o en parte. Según lo determinen los estatutos de la Asamblea General. Según lo determinen los estatutos o la Asamblea. Porque de pronto hay una reserva o unos fondos que lo dicen los estatutos, o sea, que no están en la ley si no lo dicen los estatutos, o si no lo dicen los estatutos, de pronto la Asamblea toma la decisión de repartirlo, pero tiene que darle prioridad a la siguiente forma. Primero, destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real. O sea, mismo un ejemplo por ahí, pero primero hay que coger de ese 50% una parte para revalorizar los aportes. Otro porcentaje destinándolo a servicios comunes y seguridad social. También se puede hacer. ¿Ya? El otro, retornándolo a los asociados en relación con el uso de servicios o participación en trabajo. O sea, esto es una cobertura de mayores servicios, beneficios para los socios. ¿Ya? Y el último, destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados, para adquirir los aportes que están en cabeza de los socios. Entonces, fíjense bien que esto, cuando se va a distribuir los excedentes, tenemos que basarnos en esta ley, en la ley 79 de 1988, porque hay una parte que es, la norma te dice que un 50% que no lo puedes tocar, y el otro 50% es que entonces tienes que distribuirlo, ya sea en todo o en parte. Entonces, también el 55 te está diciendo, no obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de la cooperativa se aplicará en primer término a compensar pérdida de ejercicio anterior. A ver cómo se distribuye, ya. Entonces, fíjense bien, de que el ejercicio que vamos a hacer mañana, o la presentación mañana, va a ser entonces el proyecto de distribución de excedentes con base y fundamento en esta ley. Y una vez que veamos eso, entonces sí vamos a hacer un taller. Estoy pensando si lo hacen en forma de grupos o individual, que les voy a presentar. De pronto mañana no se los presento, pero en el fin de semana lo hago. Les voy a presentar la situación del patrimonio de una entidad del sector solidario, para que ustedes me evalúen la situación patrimonial de esa empresa. ¿Ya? Y no solamente lo voy a presentar el estado de cambio de la situación financiera, donde van a aparecer los activos, el pasivo del patrimonio, pero yo quiero que me hagan énfasis en cuál es la situación económica y financiera del patrimonio con respecto a la situación total de la entidad. Eso lo voy a presentar y van a encontrar entonces el capital del aporte social, van a encontrar la reserva, van a encontrar los fondos, financiación específica, van a encontrar el superávit, van a encontrar todo para que ustedes vayan formando un análisis macro, fíjense bien, de cómo realmente están estas entidades. Debe ser un ejercicio que es bueno y nos sirve a nosotros ya para redondear este tema. Y entonces redondeamos este tema para poder nosotros entrar ya en la contabilidad hotelera. ¿Qué otra inquietud tienen? Por favor. Entonces, si no hay ninguna inquietud, yo mañana pasado que grabé esto, también se lo envío. Y les mando la invitación mañana temprano, o de pronto esta misma noche, para el encuentro que vamos a tener mañana. Buenas noches, gracias por su atención y que Dios los bendiga. Buenas noches, papá.